Listo. Buenas tardes, mi nombre es Jano Alberto Osorio Gil. Mi grupo está conformado por José Emiliano Restrepo Pérez y el día de hoy les voy a hablar sobre la inflación en Colombia. Entonces, la primera pregunta que nos genera en el taller es ¿cómo ha, cómo ha variado la inflación en Colombia durante los 3 últimos años? Hablando un poco más sobre la variabilidad de la inflación en Colombia, lo estipulamos entre un periodo desde 2021 hasta 2024. En 2021 encontramos una inflación moderada. Esta es alcanzada un 35% de este año, mostró un escenario de cierta estabilidad post pandemia. ¿Cómo que pospandemia? O sea, después de pandemia, aunque hubo presiones inflacionarias en productos como alimentarios y transporte, o otros sectores como vivienda y los servicios públicos que ayudaron a moderar o alcanzar esta cifra. Hablando un poco más sobre en el periodo que transcurre de 2022, se produjo un aumento significativo de la inflación alcanzando el 5,9%. Ese aumento fue impulsado principalmente por la escalada en los precios de los alimentos y los combustibles. Yéndonos ya para el 2023, encontramos que la inflación alcanzó un 12,2%, reflejando una crisis inflacionaria aguda. Este incremento estuvo influenciado por la devaluación del peso y la continua alzada de los precios del combustible y los alimentos. Ya yéndonos un poco más habitual en el periodo 2024, encontramos que estuvimos en una tendencia a la baja del 7,5% proyectado. Esto sugiere que las medidas tomadas por el Banco de la República, junto a la estabilización de ciertos factores externos, están comenzando a rendir frutos. Entonces, listo. Entonces vamos a la segunda pregunta que nos genera en el taller, que es ¿cuáles son los principales productos que han influido en el aumento o disminución de la inflación en Colombia durante este periodo de tiempo? Entonces vamos a ver que a lo largo de los últimos 4 años diferentes productos han tenido un impacto significativo en la inflación de Colombia. Entonces ahora vamos a analizar un poco en esta tabla y vamos a ver qué cambios han tenido. Entonces podemos ver que en el 2021 la inflación fue impulsada principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y el transporte, debido a la recuperación económica post pandemia, como lo decía el compañero. Sin embargo, los costos de vivienda y servicios públicos se mantuvieron estables, lo que ayuda a moderar el aumento general de los precios. En el 2022, los combustibles y los alimentos continuaron siendo los principales factores que aumentaron la inflación. La guerra en Ucrania afectó significativamente los precios de los combustibles a nivel internacional, lo que repercutió en los costos de transporte y producción en Colombia. Por otro lado, el sector tecnológico vio una disminución en sus precios gracias a una mayor oferta y competencia. Para el 2023, los combustibles y alimentos seguían siendo los principales impulsores de la inflación, representando un 30% del aumento total. La devaluación del peso colombiano exacerbó esa situación, mientras que sectores como el vestuario y las comunicaciones lograron reducir su impacto inflacionario, equilibrando un poco el panorama. Ya en el 2024, aunque los alimentos y combustibles siguen influyendo en la inflación, se ha observado una estabilización gracias a políticas económicas más efectivas. Además, sectores como la tecnología y el transporte y los servicios públicos han contribuido a disminuir la inflación, reflejando una tendencia hacia un control más efectivo de los precios. Esto lo sacamos de una fuente, esa información fue sacada del DANE. Entonces ya
Seguimos con la cuarta tabla que nos dice y nos genera esta pregunta: ¿qué medidas ha tomado el Banco de la República para controlar la inflación en Colombia durante el periodo de tiempo analizado? Hablando un poco más de este tema sobre medidas del Banco de la República para controlar la inflación en Colombia, también contamos con los mismos periodos, desde el 2021 hasta el 2024, en el cual en el 2021 nos da como que el Banco de la República ajustó la tasa de interés y utilizó operaciones de mercado abierto para estabilizar la economía post-pandemia y controlar la demanda interna de Colombia. Hablando ya del 2022, se incrementó la tasa de intereses y se implementaron restricciones en los créditos para controlar la inflación causada principalmente por alimentos y combustible. En el 2023 continuaron los incrementos de la tasa de interés y se fortalecieron las reservas internacionales para contener la devaluación del peso y mitigar el impacto de la crisis global. Ya yéndonos un poco más, en el 2024 encontramos una proyección, se espera un mantenimiento o ajuste moderado de las tasas de interés, además de políticas de comunicaciones claras para continuar con la tendencia de baja inflación y asegurar la estabilidad económica a largo plazo. Concluyendo un poco más, nuestro compañero y yo, Jano, hicimos un análisis que revela que la inflación en Colombia ha experimentado una volatilidad, considerando que en los últimos años, impulsada por factores globales y domésticos, y las medidas del Banco de la República han sido esenciales para intentar controlar estos aumentos, aunque la efectividad total de estas acciones dependerá del contexto económico global y la situación interna en 2024. Y también decir que esta fuente de medidas que tomadas por el Banco de la República la cogimos de la fuente de la República. Listo. Muchas gracias. Hasta luego.